la selva, ¿no? La selva, todo esto representa a nuestro país, ¿no? Representa la diversidad, ¿no? La tremenda diversidad de recursos que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro país, ¿no? De riquezas que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de reconocer, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, ujú. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que representar, ¿no? Todos tenemos que representar la tremenda diversidad de imágenes, la costa, la sierra, la selva, ¿no? Ahí está, mira, justo, mira, Pedro tiene selva, Francisco tiene sierra, Josué tiene costa, están concatenados, están muy eh, complementados ahí los chicos, ¿no? Un equipo, ¿no? La bandera, yo ahorita, por ejemplo, tengo mi fondo de pantalla, mi bandera peruana, pero también tengo mi escarapelita aquí, ¿no? Ustedes también deben tener su escarapela, ¿no? Imagino, ¿no? Entonces, eso es lo que define al Perú. El Perú define unión, define respeto, define entrega, ¿no? Define perseverancia, ¿no? Imagínate, ahí están las tres palabras, ¿no? Las tres letras. Perú, ¿no? La P de perseverancia, de poder, de paz, ¿no? La E de entrega, ¿no? Básicamente. La R de respeto, ¿no? Y la U de la unión. Eso es lo que representa nuestro país, ¿ya? Yo convoco a cada uno de ustedes la, mm, la capacidad, ¿no? De poder definir a nuestro país, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes en realidad son, ¿no? Ahí las 4P, la que yo represento principalmente, ¿no? En la perseverancia, yo sigo persistiendo, sigo siendo constante en esta idea de la enseñanza, ¿no? Voy a perseverar por siempre, pues, ¿no? Para poder alcanzar el objetivo de ver a mis alumnos crecer, ¿no? Emprender, ¿no? De mostrarse, ¿no? Tengo la E de entrega, sí, yo me entrego totalmente en mi trabajo, ya cada vez que estoy trabajando, siempre, pues no, ustedes van a ver mi entrega total al momento de enseñar. La R de respeto, para mí, yo soy una persona respetuosa por naturaleza, ustedes lo saben muy bien, la forma como nos tratamos entre todos nosotros con respeto. Y la unión, pues, ¿no? Que para mí siempre ha prevalecido mi cualidad, ¿no? Eh, a mí siempre me gusta la unión, no me gusta la desunión, no me gusta la enemistad, la guerra, no me gusta para nada eso. Entonces, por eso yo siempre voy a velar por ello, ¿no? Entonces, esas son las 4 letras, mis 4 valores que más representan a mi persona como peruano, ¿no? Ustedes, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son sus letras, ¿no? Del Perú. Describan su personalidad con las letras del país, ¿no? Del Perú, ¿no? Esa es una convocatoria, de repente ustedes en cualquier momento lo puedan hacer pensando, ¿no? Pongan la palabra Perú y pongan ahí, en cada letra, pónganle un valor o una palabra que identifica a tu persona. Y te aseguro que lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros los peruanos estamos reflejados por eso. Nosotros los peruanos nos identificamos por eso, ¿ya? Esa es la idea. Tenemos que buscar identidad, ¿no? Identidad, lo que más nos interesa. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado de repente esto. Insto a cada uno de ustedes, los insto a poder seguir, a poder hacer algo por nuestro país, ¿no? ¿Cómo puedes tú demostrar tu amor a este país, ¿no? ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Ok? Esto es lo que te quería comentar.
Ya, y ahora sí vamos a hablar, pues, ¿no? Del tema. Vamos a poner un videíto motivador. A ver, ¿quién es? Ah, ya. Bien, listo. Hey, hola, yo soy el Sendero de la Vida, y estas son 10 cosas que podrías hacer para vivir un poco mejor. Número 1. Dale importancia a las cosas que en realidad se merecen. Mira, no vivas para complacer a los demás. Tu opinión es lo único que importa de verdad. Tus actos y tus metas. Recuerda que el poder siempre está en ti y que tú eres el que manda. Número 2. Demuestra gratitud. Fíjate, hay cosas tan sencillas en la vida de las cuales a veces ni nos ponemos a pensar o ni nos acordamos. Por ejemplo, el más rápido y claro que se me viene a la mente es que tienes internet, tienes casa, comida, cosas simples pero el que al tenerlas día a día no les damos la importancia que en realidad se merecen. Date cuenta de lo afortunado que eres. Valora todo aquello que tienes y sé agradecido por ello. Siempre hay algo por lo que tienes que agradecer. Encuéntralo y lo más importante es que estás vivo. Número 3. Deja que las acciones hablen por sí solas. Deja de decir y prometer, y hazlo de verdad. Cada día es una oportunidad para ser una mejor versión de ti mismo. Solo tienes que tener coraje y muchas ganas de hacerlo. Recuerda que siempre tenemos el mañana, así que toma acción. Número 4. Trabaja duro, pero no tan duro. Persigue tus sueños, pero no dejes que estos te estresen a un nivel que no los disfrutes. Tranquilo, relájate. Asegúrate de pasar el tiempo con las personas que te importan. Demuéstrales que te importan y mantén un balance en tu vida para que así puedas disfrutar cada momento de ella. Número 5. Vive tu vida. No te dejes presionar por los demás. Recuerda que cada quien tiene sus tiempos. No te compares con la demás gente, solo si es para motivarte. Vive tu vida como la quieres vivir, porque recuerda que solo tienes una, así que aprovéchala. Número 6. Los fracasos en realidad son lecciones. No tiene nada de malo equivocarse. De hecho, todos lo hacemos. Mejor supera esos fracasos y sal adelante aprendiendo de ellos. Porque el fuerte no llegó a ser fuerte de la noche a la mañana. Tuvo que caer, pero su fuerza le demostró que podía ponerse de pie de nuevo. No es un error si aprendiste de él, porque el carácter se forja en las malas más que en las buenas. Número 7. Vive sin arrepentimientos. No te obsesiones con el pasado. Este ya quedó atrás y no lo podemos cambiar. Mejor enfócate en el presente y no tengas miedo del futuro. Recuerda, es tu camino ninja, ¿cierto? Número 8. Vive el momento. El único momento es el presente, así que concéntrate. Piensa en tus acciones. Recuerda que de ellas depende tu futuro, así que piensa antes de actuar. Observa, analiza y ejecuta. Número 9. Deshazte de tus problemas. Mira, muchas veces creemos que nuestros problemas son más grandes de lo que en verdad son, pero solo mira a tu alrededor y date cuenta de verdad de cuáles son los problemas por los cuales deberías preocuparte. No te ahogues en un vaso de agua. Levanta la cabeza y mira a tu alrededor. Tu vida estará llena de problemas, pero la meta es lograr salir de ellos, y yo sé que tú puedes lograrlo. Número 10. Sé feliz y comparte. Muchas veces pensamos que es difícil ser feliz, pero la felicidad depende única y exclusivamente de uno mismo. Vive tu vida como te gustaría vivirla. No dejes que tu felicidad dependa de nada ni de nadie más que de ti. Comparte tus experiencias, tu sabiduría, tu bondad, amor y todo aquello que has aprendido a lo largo de tu vida con los demás. Deja que hablen de ti y que tu nombre suene por el viento el día que ya no estés aquí. Porque si estás bien contigo mismo, estarás bien con los demás.
La educación financiera debería ser parte de la formación básica de todos. Ya, ahora sí, se me puso poquito lenteja la maquinita. Muy bien, ahora sí, este mensaje, pues no, para ustedes ha sido de 10 cosas que nosotros tenemos que hacer para ser felices, ¿no? Eso que nos ayuda siempre a ser felices, ¿no? Bienvenido, muy buenos días con todos. Hola, Astopillo, buenos días, Ramos Figueroa, Torreblanca, Flores Guamán, Kevin Borges, Velarde, Luz Velarde, Angie Justo, buenos días, Alison García, buenos días, Aliaga Ramírez, García Gonzalo, Inga Rey, buenos días, Yadira Leva, Nicole Quito, ¿no? Muy buenos días, Stephanie Urbino, Sebastián Cruz, Arián Toledo, muy buenos días a Víctor Jara, Josué Colán, Grisel Crispín, Ángelo Ramos, Nicolás Farfán, Brian Cerrato, Francisco Tito, ¿no? Bienvenido a cada uno. Ustedes faltan, no sé, creo que se ha salido Pedrito Maraví, creo que se ha salido, ¿no? Se ha salido del grupo, de repente en internet. Entonces, muy buenos días cada uno de ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un trabajo súper interesante, ¿ya? Este trabajo, esta tarea, esta clase de aquí que vamos a elaborar, buenos días. Ay, carambas. Oye, ¿qué le pasa a mi mamá? Que no está, se va, no se va. Se está rayando mi maquinita, chicos. Un ratito. Ya está. Ahora sí. Tranquilo, ya está. Tranquilo, tranquilo, ya. Listo. A ver, algo me había olvidado, chicos, de hacer ya en el intranet les mandé ya las diapositivas del resumen ya y de la clase, ¿no? Que supuestamente íbamos a elaborar, pero justo me había acordado, ¿no? De que hay unas preguntitas ahí, sobre todo en tu domiciliaria, ya, que hablan acerca de las instituciones, eh, de las instituciones reguladoras, ¿no? De las instituciones reguladoras del Estado, ¿ya? Entidades que regulan el Estado. Entonces, eso lo estoy poniendo ahorita, en estos momentos, ¿no? Vamos a elaborar las clases. Por eso, em, terminando esta clase, definitivamente yo lo voy a pasar a PDF, la parte solamente del sector público, y eso te lo voy a mandar. ¿Ya? Pero eso para que ustedes lo lean nada más. No lo vas a elaborar en cuaderno, ¿ya? Porque a veces es importante también aumentar, ¿no? la cantidad de conceptos del curso, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver.
En la primera parte del tema nos habla acerca del sector público. ¿Ya? Chicos, ¿qué es el sector público? ¿En qué consiste el sector público, no? Ustedes ven aquí, por ejemplo, Sedapal. ¿Sedapal qué es? ¿Qué es Sedapal, chicos? A ver. ¿Mm? ¿Qué es Sedapal? Empresa que se trata de suministro de agua. ¿Ya? Ok. ¿Pero qué tiene que ver con el sector público Sedapal? ¿Tendrá alguna relación la Sedapal con el sector público? ¿Mm? ¿Tendrá alguna relación la empresa Sedapal con el sector público? Claro, Grisel, así es, que es una empresa pública, ¿no es cierto? Es una empresa pública. Muy bien. Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es Banco Central de Reserva del Perú? A ver, ¿qué es el Banco Central de Reserva del Perú? Trata de Eso ya lo preservar la sabemos, ¿eh? estabilidad monetaria. Perdón, perdón. Preservar la estabilidad monetaria. Esa es la finalidad del BCR. Es la finalidad. Pero, ¿qué es el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Mm? ¿Qué es? Lo que me acaba de decir es su finalidad. Pero, ¿qué es el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Mm? Es una entidad pública. Así es, Alison, muy bien. Es una entidad pública. Además de ser la autoridad monetaria, es una entidad, es un organismo constitucional autónomo. No, es un organismo constitucional autónomo, ¿no? A ver, ¿y quiénes son esas personas? ¿Mm? A ver, ¿quiénes son esas personas? ¿Ustedes lo recuerdan o no? Por lo menos a uno o dos, de repente, que lo recordarán. ¿Mm? El señor Velázquez Quesquén, José Velázquez Quesquén, que está en el centro de los 5 personajes, y el que está a la izquierda de toda su imagen, el señor Rafo, ¿no? Y bueno, también que está a la derecha, si no me equivoco, es Gutiérrez, si no me equivoco, es el apellido. Son excongresistas. Ya, bueno, vamos a llamarlo así, congresistas, que son aquellas personas que realizan una labor dentro del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros conocemos lo siguiente. El conjunto de empresas, organismos y personas, ¿no? Que van a realizar una labor dentro del sector público en beneficio de la población. Ahí está. Conjunto de instituciones, empresas y personas que realizan actividades económicas en beneficio de la sociedad a nombre del Estado. A nombre del Estado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer como el sector público. Ese es el sector público. ¿Ya? El conjunto de instituciones, empresas y personas que realizan sus actividades económicas en beneficio de la sociedad a nombre del Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del sector público? A ver, ¿cuáles son las funciones del sector público? La primera función, ¿ya? La primera función, vamos a poner aquí, función proveedora. ¿Qué significa la función proveedora, profesor? A ver, ¿qué significará función proveedora? ¿Qué significa proveer? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué significa proveer? ¿Mm? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué significa proveer? Brindar, dar, ok, muy bien, Carlos Flores, muy bien, Grisel. Así es. Proveer es dar, proveer es brindar, ¿no? Generar, ¿ya? El Estado debe proveer los bienes y servicios que el sector privado no puede o no desea producir.
¿ya? Por ejemplo, debe proveer de carreteras para poder facilitar el traslado, el transporte de los recursos y de las personas, ¿no? Entonces el Estado tiene que invertir en construcción de carreteras, debe también proveer de educación, ¿no? A través de la construcción de colegios, ¿no? Cosa que así la población más vulnerable pueda satisfacer sus necesidades adecuadamente, ¿no? Debe proveer también de hospitales para mejorar la salud, ¿ya? Algo que no lo puede hacer bien el sector privado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es de proveer, ¿no? Debe proveer aquellos recursos, bienes o servicios, ¿no? Que el sector privado no puede o no desea producir adecuadamente. Esa es una de las funciones, ¿no? Otra función más, profesor. Ahí está, mira. La función estabilizadora. Ahí es donde voy a tomar tu palabra, Víctor. A ver, el BCR, ¿qué hacía? ¿Cuál era la finalidad del BCR, Víctor? Preservar la estabilidad monetaria. Así es. Justamente debe buscar solucionar y reducir los problemas económicos tales como la inflación, el desempleo, la recesión, ¿no? Manteniendo la estabilidad económica. En este caso, el BCR mantiene la estabilidad monetaria. El Ministerio de Economía y Finanzas debe mantener la estabilidad económica, ¿no? Entonces, esos organismos tienen que ser creados con la finalidad de poder, ¿no? Mantener estable la economía del país. ¿Ya? Siguiente función, profesor, siguiente función. La función redistribuidora, salud. La función redistribuidora. ¿Qué significa redistribuir? ¿Qué significará redistribuir? A ver, ¿qué significa redistribuir, no? Repartir de nuevo algo, sí, bueno, no de nuevo, sino repartir, ¿no? Recursos, ¿no? A otros sectores, ¿ya? Aquí, mira, ¿ya? Término de redistribuir, ¿no? Busca reducir la desigualdad económica entre la sociedad mediante el cobro de impuestos, ¿ya? El gasto social, ¿no? Los programas sociales, ¿se dan cuenta, no? Todo lo que son programas sociales, ¿ya? Programa Juntos, Caliguarma, ¿no? Beca 18, Pensión 65, ¿no? ¿Cuántos programas sociales tenemos? Ahí está, esa es la función. Es una función básica del Estado. Tiene que redistribuir a través de programas sociales y cada gobierno crea su propio programa social. ¿Ya? También tiene que cumplir eso, sobre todo a los sectores más vulnerables, ¿no? ¿Ya? Y la otra, reguladora. ¿Qué significará reguladora? Justo lo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? El día de hoy. La función reguladora. ¿Qué es la función reguladora? ¿Ya? A ver, función reguladora, regula mediante normas legales, ¿no? Las actividades
empresariales, ¿no? Las actividades, ¿no? Del mismo mercado, todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Debe guiar a la economía a través de leyes, normas, o sea, pone reglas de juego a las empresas, ¿no? Pero eso, profe, una pregunta, ¿debe realizarlo adecuadamente? Sí, ¿no? Debería hacerlo, ¿no? Debería hacerlo, ¿no? Debería imponerle reglas al empresariado, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vamos a analizarlo, ¿no? Muy bien. Las fallas del mercado. ¿Por qué el Estado tiene que cumplir con estas funciones? Proveedora, estabilizadora, redistribuidora, ¿no? Reguladora. Son las 4 funciones, ¿de acuerdo? Proveedora, estabilizadora, redistribuidora y reguladora. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos determinar en las fallas de mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado, el sector privado, no está actuando de una manera adecuada. ¿Ya? En nuestro país, a veces es importante tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Para que pueda todo ser o avanzar adecuadamente, ¿no? Fallas de mercado son imperfecciones, ¿ya? Esas son imperfecciones del mecanismo de mercado que impide que los resultados sean óptimos, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a considerar como las fallas del mercado, ¿ok? Entonces, eh, estas imperfecciones, estas imperfecciones nos impiden, ¿no? Que los resultados sean óptimos, ¿ya? En un mercado. ¿Qué tipo de fallas existen en el mercado actual en nuestro país? En nuestro país. A ver, la competencia es imperfecta, ¿ya? Entonces, la competencia imperfecta se manifiesta, ¿no? A ver, la competencia imperfecta dice, em, ¿cuándo hablamos de un monopolio natural? Cuando surgen las empresas por dominio y empiezan a generar un crecimiento en base al producto, en base a los costos, en base a la competencia que tiene en el mercado, ¿ya? Eso genera una falla. No, no, nadie puede competir con esa empresa debido a los costos o altos costos productivos. Ceapal, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tenemos el tema de las empresas eléctricas también, ¿ya? ¿Por qué han subido su precio? Porque los costos son muy altos. Deberían ser lo más rebajados posible. Por eso que se tiene que invertir más en tecnologías, ¿no? Para que pueda reducir el costo productivo y así, pues, no facilitar lo que es este tipo de precio, ¿no? El intercambio mismo, ¿no? Las externalidades. Lo que pasa es que a veces en el mercado, eh, nosotros podemos darnos cuenta de que en la zona exterior de los mercados, de las empresas,
no existen ciertas situaciones que puedan beneficiar a la empresa y otras que perjudican a la empresa o a las personas también, ¿no? Inclusive también hay empresas que en la zona donde se encuentran perjudican a la población. Imagínate crear una fábrica industrial en medio de un parque, ¿no? Eso no es bueno, no es adecuado, ¿no? Esto es perjudicial, ¿ya? Imagínate también una discoteca creada o abierta al costado de un centro escolar, un colegio, ¿no? Imagínate esa situación, ¿no? O sea, que al costado de un colegio hay una discoteca. No es, pues, no es factible, ¿no? Imagínate también, ¿no? O sea, tiendas de licores al frente de un colegio, ¿no? También, igual, ¿no? O sea, no se puede, son externalidades negativas. Pero externalidades positivas, ¿cómo podría ser? De repente, eh, abrir un colegio frente a un parque. Un colegio sí se puede hacer, ¿no? Y es bueno, sobre todo porque a los alumnos les da esa tranquilidad, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar o conocer, pues, ¿no? En las externalidades, ¿no? ¿Ya? Bienes públicos son insuficientes. Los bienes públicos son insuficientes, ¿no? Y es por eso que lo que hace es eh, darle mayor posibilidad a que las empresas privadas puedan dominar el mercado, ¿no? La información es asimétrica o es imperfecta también, ¿no? Se considera como parte de la información lo que es las cualidades del producto, ¿no? No nos brindan todas las cualidades del producto, el precio aquí no define el margen de ganancia de una empresa, o sea, no lo quieren expresar, ¿no? Entonces, esas son fallas que ocurren en el mercado, ¿no? Aquí vamos a analizar los conceptos de cada uno de ellos, ¿no? La información imperfecta o asimétrica, por ejemplo. Dije, se da en la situación en la que un comprador o un vendedor tienen información diferente sobre la misma transacción, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, no les brindan toda la información necesaria, ¿no? Bienes públicos, dice, cuando los bienes están disponibles gratis, ya las fuerzas de mercado que normalmente distribuyen los recursos están ausentes. Claro, hay recursos que son gratuitos, ¿no? La educación, por ejemplo, ¿no? La salud también, ¿no? ¿no? Esa idea, ¿no? Entonces, por eso es que no están ausentes los demás recursos, ¿no? Cuando un bien no cuenta con un precio asociado, los mercados no pueden asegurar que el bien es producido y es consumido en las cantidades apropiadas. ¿Ya? En tales casos, la política de gobierno puede remediar los fallos de mercado e incrementar el bienestar, ¿no? Eso es lo que a veces tiene que entrar a tallar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hace poco el tema de las farmacias, ¿no? El tema de la farmacia está abundando más porque se está consolidando un monopolio, ¿ya? Se está consolidando un monopolio y el Estado dice que debe proveer o promover, perdón, la competencia en este mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que vender productos farmacéuticos y si son baratos, mejor, o si son gratuitos, mejor todavía, ¿no? Ujú. Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar, pues no en los bienes como los bienes públicos, ¿no? Monopolio natural. Cuando hablamos de un monopolio natural, es un caso particular de los monopolios en el cual una empresa puede producir toda la producción del mercado con un costo menor que si hubiera varias empresas compitiendo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por eso es que para eso está CEAPAL,
¿no? Para eso está CEAPAL, ¿no? Para poder vender productos baratos, ¿no? O precios rebajados, ¿no? Efectos colaterales generados cuando se llevan a cabo actividades productivas o de consumo. Esa es una externalidad. Hay dos tipos de externalidades. Externalidad positiva, que beneficia a los agentes económicos externos, y la externalidad negativa, la que perjudica a los agentes externos, ¿no? O sea, como les estaba explicando, ¿no? Una fábrica en un parque, ¿no? Eso perjudica, ¿no? Un colegio en un parque, eso sí beneficia, ¿no? Sí beneficia, ¿ya? Entonces, esas son externalidades. Muy bien. Esto es en cuanto a las fallas del mercado. Y para poder solucionar esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear organismos reguladores, ¿ya? Los organismos reguladores, chicos, son organismos descentralizados, ¿no? O sea, no solamente trabajan en la ciudad de Lima, sino que vienen ubicándose en diferentes tipos de sectores del país, ¿no? Que van a estar encargados de regular, ¿no? Las entidades o las empresas del sector privado, ¿no? ¿Ya? Esos le llamamos nosotros entonces organismos reguladores. ¿Ya? A ver. Estos organismos reguladores surgen en los años 90, ¿ya? Debido a que en el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se cambió la constitución política, ¿ya? Y al darle prioridad a la inversión privada, ¿no? Lo que quiso hacer el gobierno de Fujimori era un sistema social de mercado en donde al darle la prioridad al sector privado, tiene que ser pues no debidamente regulado. Para eso tenemos que crear organismos o instituciones que regulen esas actividades productivas, ¿ya? Entonces, a partir del año 1990, a partir de la década de los 90, la liberalización de los mercados, ¿no? Se vio en todos los sectores de la economía, ¿ya? Y es por eso que esto pasó a manos de los inversionistas privados. Es por eso que hay que crear, pues, ¿no? Una serie de organismos que regulen la actividad productiva, ¿ya? Y es ahí donde tenemos, por ejemplo, ¿no? OCIPTEL, por ejemplo, ¿no? OCINERMIN, OCITRAN y la SUNAS. No, pero también encontramos aquí a Indecopi, ¿no? Indecopi también vamos a ubicarlo ahí, ¿no? ¿Ya? Pero estos son organismos reguladores de suma importancia, ¿ya? Ahora, ¿en qué consisten cada una de ellas? ¿No? Necesitamos saber en qué consisten cada una de ellas. Para eso tenemos este cuadro. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como los organismos reguladores. Ahí está, mire. Tenemos a OCIPTEL, que fue creado en 1994. ¿Ya? Es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. ¿Ya? Oye, tengo un problema con la telefonía, ¿no? Lo reclamamos todo en la SUNAT, perdón, lo reclamamos todo en OCIPTEL. OCIPTEL tiene que regular, ¿no? Bien esa inversión, ¿no? ¿Ya? La entidad pública descentralizada encargada de regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. ¿Ok? Regula y supervisa el mercado, ¿ya? O sea, las inversiones que se realizan en ello, ¿no? ¿Ok? SUNAS, mira bien SUNAS, es un organismo público descentralizado cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento,
Acautelando de forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario, ¿no? SUNAS, servicios de saneamiento, ¿no? Servicios de saneamiento, ¿ya? Osinermin, ¿no? Es supervisor de la inversión privada en energía y minas, ¿no? Regula, supervisa y fiscaliza en el ámbito nacional el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburo y minería, ¿no? Minería también, ¿no? ¿Ya? Eso es Osinermin. Luego tenemos a Ocitran, el organismo supervisor de la inversión privada en infraestructura del transporte de uso público o transporte público. Tiene como objetivo general regular, normar, supervisar y fiscalizar las inversiones en infraestructura, como el cumplimiento de los contratos de concesión, por ejemplo, ¿no? Infraestructura en transporte, ¿no? ¿Ya? Regula todas esas inversiones, ¿no? Luego tenemos a Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad No Intelectual, ¿ya? Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, de la Protección de la Propiedad Intelectual, ¿ya? Promueve en la economía peruana una cultura leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. ¿Ya? Todo lo supervisa lo que es el mercado, ¿no? La participación del mercado. ¿Ok? Chicos, estos son los órganos reguladores. Ya saben que al finalizar la clase voy a cambiar el PDF, estos tipos de diapositivas, y se las voy a colgar al intranet, ¿ya? ¿Ok? Para que lo puedan tener como parte de la lectura y así puedan resolver también las preguntas de la domiciliaria y algunas preguntas por ahí de evaluaciones, ¿ya? ¿Ok? Sobre todo esto de acá, ¿no? Estos organismos reguladores. Léelo muy bien y sobre todo también las funciones. Las fallas de mercado no siempre, no lo utilizan mucho, pero lee bastante las funciones del Estado o las funciones del sector público y estos organismos reguladores. Ya, léelos bien. ¿Ok? Muy bien, listo. Continuamos con la diapositiva. Y aquí vamos a hablar acerca de el tema central, el presupuesto público. ¿Ya? Veamos este video. El día de hoy nuevamente tenemos el gusto y el lujo de tener a Jorge Vaga Campodónico, que nos va a ilustrar sobre un tema de su especialidad. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a explicar algunos conceptos relacionados con algo que lo estamos viviendo ahora, que es el presupuesto de la República. El presupuesto de la República se hace todos los años, pero es un concepto que es necesario que el televidente lo tenga claro. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de un supuesto gasto y un supuesto ingreso que va a tener el gobierno para el próximo año. Por lo tanto, estamos hablando de suposiciones. Y por lo tanto, la elaboración de un presupuesto parte necesariamente de supuestos macroeconómicos. ¿Qué supuestos macroeconómicos son claves para la elaboración del presupuesto? El crecimiento del PBI en términos reales, el valor o el nivel de la inflación esperada para el próximo año y el tipo de cambio. Esos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el presupuesto se elabora en porcentajes del PBI, en este caso PBI nominal, que es la composición del PBI real y la inflación y el tipo de cambio en algunos casos si se trata de deuda, por ejemplo, en dólares. ¿Por qué son relevantes estos tres conceptos? Porque el gobierno en los últimos años ha estado haciendo proyecciones muy optimistas
del crecimiento del PBI. El caso típico, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía proyectaban el crecimiento hasta hace unos pocos meses para este año por encima del 4%. Sin embargo, vemos que la realidad no va a ser 4%, sino va a ser apenas 2,5%. ¿Qué significa eso en términos del presupuesto? Bueno, como los gastos proyectados o estimados se hicieron con los supuestos errados, se supone que se podía gastar más. Si se gasta más, obviamente se va a generar mayores déficits. Y yo creo que ahí es importante aclarar el concepto de lo que es un déficit. Veamos ahora el concepto de déficit. La definición de déficit es la diferencia entre los ingresos, impuestos, y los gastos. El problema es que el sector público es enorme. Hay que tener claro qué son ingresos y qué son gastos o egresos. Los ingresos se dividen en lo que serían los impuestos propiamente dichos. Pero también, además de los impuestos, hay otro tipo, las tasas, las contribuciones, lo que paga uno para su seguro de jubilación, pero además de eso hay otras tasas que son las que cobran, por ejemplo, las reguladoras o las municipalidades o los gobiernos regionales. Entonces, hay una serie de conceptos que quedan muy claros por el lado de los ingresos. Del lado del gasto también es necesario diferenciarlo. Hay lo que se gasta para remuneraciones y otros bienes, y eso se conoce como gasto corriente. Los intereses son lo que se paga de acuerdo al nivel de deuda que se tenga. Y además hay otro concepto que es importante, que es el gasto en capital, o sea, lo que es la inversión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque depende cómo se genere el déficit, va a impactar en la economía. No es lo mismo tener un déficit por haber gastado en términos corrientes mucho más dinero, por ejemplo, aumentar remuneraciones, que tener un déficit por haber hecho una mayor inversión. En el caso peruano, ahí es donde está la relevancia. Cada día nosotros estamos gastando más en remuneraciones y cada día menos en inversiones, que es lo que va a permitir crecer en el futuro. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que lo que Jorge ha compartido con ustedes haya llenado tus expectativas. Comparte este video y síguenos en redes sociales. El presupuesto público, ¿no? Lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Ya? A ver. Dice que el presupuesto público constituye como un instrumento de gestión del Estado. Es también llamado así. ¿Ya? Es un instrumento de gestión del Estado. ¿Ya? Que le permite lograr sus objetivos y metas. ¿Ya? Gracias al presupuesto puede proyectarse, ¿no? En años sucesivos, en el futuro, ¿no? Para un crecimiento y un desarrollo de la población. ¿Ya? Eso es lo que hace el presupuesto público. ¿Ya? Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, ¿ya? Por cada una de las entidades que forman parte del sector público y reflejar los ingresos que financian dichos gastos. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hablamos del presupuesto público. ¿Por qué es importante analizar o elaborar un presupuesto público? Porque va a guiar el empleo sistemático de los recursos del Estado. ¿Ya? Va a guiar todo cómo se debe emplear sistemáticamente los recursos del Estado. Nosotros la semana pasada habíamos hablado acerca del sistema tributario y habíamos visto de que los tributos son los recursos que genera el Estado, principalmente. Ojo, pero no es todo, ¿ya? No son todos los recursos, es lo que principalmente recauda el Estado,
Entonces, estos recursos tienen que ser utilizados adecuadamente para que pueda servir, pues, ¿no? Para varias actividades. Como no bueno, en este caso es el más importante, el recurso, los tributos, pues hay que saberlos utilizar adecuadamente, ¿ya? Es por ello que nosotros necesitamos considerar, pues, ¿no? El presupuesto, ¿ya? Ahora, voy a salir un ratito nada más de esta diapositiva, porque quiero mostrarte, ¿no? Un video, ¿no? Les voy a mostrar un video. Ya está. Acerca de este presupuesto, ¿ya? A ver. Listo. Veamos este video de, de enterarse.com acerca del presupuesto del Estado. En un video anterior hablamos sobre el Estado y su papel principal en nuestra sociedad. Sin embargo, para funcionar de manera eficaz, es necesario establecer un presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto es un instrumento de gestión estatal que sirve para establecer los límites de gasto dentro de un año fiscal. Esto depende de los fondos públicos, que es todo lo que el Estado genera u obtiene de los tributos y la prestación de servicios, así como la producción de bienes. El presupuesto cambia cada año fiscal de acuerdo a las necesidades y prioridades del país. En realidad, ha subido desde el 2007 de 62.742 millones de soles a 168.074 millones de soles en el 2019. Es decir, casi se ha triplicado en los últimos 12 años. Con este presupuesto hay, en teoría, 5.421 soles por cada peruano. Una enorme diferencia si nos comparamos con Chile, que cuenta con 13.599 soles por habitante. Pero, ¿en qué se gasta todo este dinero? Una de las formas de catalogarlo es ver el sector al que se destina. El Perú, por ejemplo, gasta el 18,2% de su presupuesto en educación, luego el 13,3% en planeamiento, gestión y reserva de contingencia. En tercer lugar, gastamos el 10,8% en el sector salud y también el 9,9% en transporte. El presupuesto también se puede catalogar según su categoría genérica. Por ejemplo, cuánto destinamos a la prestación y producción de bienes y servicios o cuánto el Estado le paga al personal que contrata, sin importar a qué sector se dedican. Esto puede incluir desde jueces y fiscales hasta personal de salud y profesores. De hecho, nuestro presupuesto tiene algo en común con varios países de la región. Uno de los mayores gastos corresponde al pago por personal y obligaciones sociales. Perú desembolsa el 28,6% de su presupuesto en esta categoría. Comparándonos con Chile, Colombia y Ecuador, somos los que más gastamos en este ámbito. Siendo un punto tan importante en nuestro gasto, analicemos la cantidad de personas que trabajan para el Estado. Según las últimas cifras de Servir, 9 de cada 100 personas ocupadas trabajan para el Estado. Entre el 2004 y el 2014, la cantidad de servidores públicos ha aumentado de 1.026.000 a 1.405.000. Esto nos deja con un promedio de 5 servidores públicos por cada 100 peruanos. De acuerdo a los cálculos de la misma entidad, el costo de la planilla de servidores públicos aumenta en por lo menos 1.000 millones de soles cada año desde el 2009. Si nos comparamos con otros países, hay una clara diferencia en planilla. Por ejemplo, Chile tiene un servidor público por cada 100 habitantes y Colombia 3, al igual que Ecuador. Es importante recalcar que no solo se trata de personal que trabaja directamente para un poder del Estado o un organismo autónomo, sino también las carreras especiales como lo sería un profesor o el personal de salud. De hecho, el 50% de las personas contratadas pertenecen a esta categoría. Pero, ¿tener un Estado con más personal significa que estamos mejor? Uno de los indicadores más importantes para
para conocer la calidad de nuestro sector público es el Índice de Desarrollo de Servicio Civil publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este toma en cuenta criterios como, por ejemplo, la meritocracia o la eficiencia. Los 16 países evaluados en América Latina tienen un promedio de 40 puntos. Perú solía estar muy lejos de este promedio con 14 puntos en el 2004. Logró subir a 29 en el 2011 y finalmente en el 2015 logró pasar el promedio con 41 puntos, empatando con México y Ecuador, colocándose en el 8º puesto. La mejora, según el BID, se debe en parte a la reforma legal que inició en el 2008 y que incluye en el 2013 la creación de la Ley de Servicio Civil. A pesar de haber logrado pasar la línea de promedio, aún estamos lejos de países como Chile, el más alto en la región, que logró los 67 puntos en el 2013. Lo sigue Brasil con 65 puntos y por otro lado, Colombia está en el puesto 5 con 52 puntos. Como podemos ver, a pesar de la cantidad de personas que trabajan para el Estado, estamos lejos de ser los mejores. No solo depende del tamaño, sino también de la eficiencia para lograr los objetivos. Como sabemos, el actual gobierno ha puesto sobre la mesa ciertas iniciativas para una reforma política. ¿Es esta la solución? ¿Mejorará la calidad de nuestro gobierno? ¿Podrán ser nuestras instituciones más eficientes? Entérate de esto en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Con este video hemos podido notar, pues, ¿no? Cómo es que se distribuye el presupuesto, ¿no? Adecuadamente, ¿no? ¿Ya? Cómo es que el Estado está distribuyendo. Mira, acá nosotros tenemos varios videos, ¿no? Este fue publicado hace 6 meses, que habla acerca del presupuesto del año 2021, de este año, para el año 2021, o sea, cómo se ha establecido, empiezan a hacer un comentario, pero esto dura 2 horas, ¿no? Estos son análisis. Este dura 1 hora, 1 hora y 13, ¿no? Ahora dura 1 hora 25 minutos también. La Dirección General de Presupuesto Público. Este de acá sí te explica exactamente cómo es el presupuesto, cómo se ha establecido, pero esos son por partes, imagínate, mira, parte número 1, la parte 1 todavía. Ya, o sea, para poder conocer un poco más acerca del presupuesto, necesitamos, pues, no tener tiempo, ¿no? Ya, este video, que es el presupuesto general de la República, también es un video interesantísimo, veámoslo. Este hombre, de verdad, Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails. Bueno, vamos a hablar del presupuesto general de la República. Ay, qué pesado suena eso, Mar. ¿De qué significa? ¿De qué va el tema del presupuesto? Bueno, señores, les cuento que desde hace ya un par de días en el Congreso se está debatiendo el presupuesto para el 2021. En principio, ¿qué es el presupuesto? Pongámoslo en simple, ya es lo que proyecto gastar. Yo como Estado es lo que proyecto gastar el próximo año, en el 2021. Es lo que quiero gastar el próximo año. Así de simple. Hay muchas más complejidades, evidentemente, pero insisto, este es un presupuesto, una proyección, es lo que quiero, lo que anhelo, lo que espero, no necesariamente es lo que se va a dar. ¿Cómo se formula, cómo se arma el presupuesto? ¿No? A ver, hay muchas formas, evidentemente, de hacer el análisis de cómo está estructurado el presupuesto, pero las más sencillas. En principio, veamos el tema que es lo más básico, lo que siempre vemos por sectores, ¿no? Por sectores. ¿Cuánto le va a tocar a cada sector? Por ejemplo, nuestro presupuesto, el presupuesto de casi todos los años, en los últimos años, prioriza el tema de educación. Educación es el sector que más plata recibe, Y ustedes dirán, ¿cómo es posible, Omar, que el presupuesto de educación, si educación gastamos poco, por 2%, 3%, el PBI no es nada? No confundamos. Una cosa es cuánto representa el presupuesto del sector de educación como porcentaje de nuestro PBI, es decir, el tamaño de toda nuestra economía, y otra cosa es cuánta plata le estamos destinando de la capacidad que tenemos nosotros para gastar. Nosotros para gastar no tenemos la capacidad de todo el PBI, de toda la producción de bienes y servicios que generamos en un año. Y eso genera mucha confusión, pero en la práctica, educación es el sector que más plata
mucha demanda porque hay que pagar muchas cosas entre inversión y sobre todo sueldos, salarios de los miles de profesores. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo aprueba? El Congreso de la República. Lo elabora el Ejecutivo, lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas en base a lo que le dicen los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, lo estructura, lo presenta a fines de agosto, se discute y tiene hasta el 30 de noviembre, ojo, falta nada, hasta el día lunes, para aprobar. ¿Qué pasa si el Congreso de la República no aprueba el 30 de noviembre el presupuesto para el 2021? Entra en vigencia el presupuesto que se aprobó justamente para este año, el del 2020, pero es probable que se apruebe el día de hoy. ¿Cómo impacta esto? ¿Y a mí qué me importa esto? ¿Por qué a mí me afecta? Claro que nos afecta. Por ejemplo, estamos en una pandemia. Bueno, el presupuesto que se ha presentado prioriza con mucha fuerza el tema de salud, prioriza modernizar, ampliar las camas, mejores sueldos para los médicos. Es decir, el sector salud tiene una mayor partida que años anteriores. Ahora, ¿esto implica que se va a ejecutar? No, pues lamentablemente no. A veces se da plata, se da 100, se ejecuta 70. Esa es lamentablemente la realidad. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo puedo. Este fue nuestro bloque y eso cómo me afecta. Realidades, ¿no? Realidades. ¿Cómo se distribuye el presupuesto, no? ¿Cómo se está distribuyendo el presupuesto? Son realidades bastante duras, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Esta actividad, ¿no? Entonces te he mostrado unos cuantos videitos, pues, ¿no? Para que puedas tú conocer un poquito más acerca de los videos del presupuesto público, ¿no? De la distribución del presupuesto público, pues, ¿no? Y ahora vamos así a continuar, pues, ¿no? Vamos a continuar, pues, ¿no? Con nuestra diapositiva, ¿ya? Está. Muy bien. El presupuesto constituye el instrumento de gestión, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto ya. Ahora vamos a analizar los principios presupuestarios. ¿Ya? En cuanto a los principios presupuestarios, jugando con mis sentimientos, creo. Ya. A ver, en cuanto a los principios presupuestarios, chicos, debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Que se debe tener o debe ser aprobado en equilibrio. Ah, mira, aquí en los principios vamos a leerlo rápidamente, lo vamos a analizar rápidamente porque tenemos que utilizar la Constitución política, ¿ya? Y utilizar la Constitución política ¿para qué? Para poder ver estos principios y sobre todo, pues, ¿no? Enterarnos de las características y las cualidades del presupuesto público, ¿ya? En breve, ahorita terminamos los principios presupuestarios y les compartiré la Constitución política del Perú, ¿ya? El equilibrio presupuestal dice, el presupuesto debe ser aprobado en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos y los gastos deben ser iguales, ¿ya? Los ingresos y los gastos deben ser iguales, ¿ok? Claridad. La claridad, ¿qué quiere decir? Que debe ser de fácil comprensión, ¿ya? No solo para que los congresistas lo puedan entender, sino para que todas las personas, los ciudadanos, puedan entenderlo también, ¿ya? O sea, debe ser claro, preciso, ¿no? Exactitud. ¿Qué quiere decir la exactitud? De que no se pueden falsear previsiones. No podemos suponer información, ¿no? Que no es real. ¿Ok? La exactitud se manifiesta, pues, ¿no? En una situación en la cual los datos tienen que ser lo más exactos posibles para que pueda cumplirse adecuadamente el presupuesto, ¿no?
¿Por qué? Porque a veces decimos de que si nosotros suponemos, esto debe estar costando así, el próximo año va a estar más caro todavía, ¿ya? Pero si nosotros decimos, sí, acá este documento nos ha mostrado tal empresa que nos va a ofrecer el producto a tal precio. Ok, listo, ya está exacto, ya los precios son exactos porque están identificados directamente con la entidad, ¿no? Con el proveedor. ¿Ya? La universalidad. Dicen que el presupuesto debe contener todos los ingresos y los gastos necesarios para realizar el ejercicio presupuestal. ¿Ya? La documentación debe estar acompañado de una amplia, correcta y oportuna documentación, ¿no? Referente a todos los aspectos posibles, ¿no? Económicos, financieros y administrativos, ¿no? ¿Ya? La exclusividad. Nos dice que el presupuesto debe ser creado exclusivamente por el Poder Ejecutivo, pero debe ser aprobado y discutido únicamente también por el Poder Legislativo. O sea, es exclusivo el presupuesto público, ¿no? Y es publicado, pues, ¿no? En el diario oficial, ¿no? El diario oficial de nuestro país es el peruano, ¿ya? Esto es lo que nosotros consideramos como los principios presupuestarios. Nuevamente, voy a salir de esta diapositiva, ¿ya? Para poder mostrarte la Constitución Política del Perú. ¿Ya? A ver. Ahí está, aquí la tenemos. A la Constitución Política. Aquí está. Aquí está la Constitución Política del Perú, chicos. Y ahora vamos a ubicar a partir del artículo número 74 de la Constitución Política del Perú. Ya vamos a avanzar estos artículos. Ya, el título número 2, el título número 3 del régimen económico. Ya, en el título número 3 del régimen económico, ya, a partir del artículo número 74. Aquí está. Del régimen tributario y presupuestario. 74 nos habla acerca de los tributos, ¿ya? En el artículo 75, el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo a la Constitución y la ley. Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme a ley. Los municipios también pueden celebrar operaciones de crédito, si desean. En el artículo 76, ya estamos hablando estamos yéndonos a analizar el sistema de contratación y obras públicas, ¿no? Las obras y la adquisición de suministros con la utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, ¿no? O sea, todas esas obras y adquisición de los suministros del Estado tienen que realizarse obligatoriamente por un contrato, ¿ya? O licitación, ¿no? Por eso hay varias empresas proveedoras que concursan, que participan en un concurso público, ¿ya? Dentro de lo que es el Estado, ¿no? Es ahí donde hay varios sistemas de corrupción, ¿no? O sea, ustedes se han enterado de que hace un buen tiempo atrás, había denunciado a una congresista, ¿no? Fujimorista ella, por haber ayudado a favorecer la contratación de una empresa, ¿no? Cuyos dueños, dentro de los dueños, uno de ellos era su novio, su pareja, ¿no? Entonces, eso también a veces dificulta bastante, ¿no? Vamos al artículo 77, aquí está. El artículo 77 dice, la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones. El gobierno central, que se lleva la mayor parte del porcentaje de los presupuestos, y las instancias descentralizadas. Hablamos, pues, ¿no? De organismos e empresas, ¿no? Descentralizadas, ¿no? El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos,
ya equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden, ¿no?, a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas. Todo. En el artículo 78 dice que el presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. Chicos, te cuento de que esto está en las diapositivas siguientes, cuando hablamos de fechas. Las fechas, el ciclo presupuestario. El presidente debe enviar el proyecto de ley al Congreso, ¿no?, hasta el 30 de agosto de cada año, ¿no? En la misma fecha, debe también enviar el presidente, ¿no?, los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. ¿Ya? El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Ahí está, miren. Empezamos. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Primera característica, ¿no?, lo que vimos en el principio, equilibrio. Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva y del Banco de la Nación no se contabilizan, ¿ya?, como ingreso fiscal, o sea, no pueden presupuestarse. No podemos presupuestar un préstamo que provengan de estas entidades. ¿Por qué? Porque estas entidades solamente van a aparecer cuando sea necesario. Solamente cuando sea necesario. ¿Ya? ¿Qué más dice? No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente, dice. Ah, mira, ¿ve? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Lo que quiere decir es que no se pueden cubrir, no podemos solicitar un préstamo para solventar un gasto que es constante, que es permanente. Y no, imagínate, pues no, qué tanta deuda tendríamos, pues, ¿no? ¿Ya? Y la última y la más importante característica de este presupuesto es esta de acá, ¿no? No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que todos los años el presupuesto se apruebe solamente cuando haya un porcentaje de ese presupuesto para pagar la deuda pública. Todos los años el Estado debe pagar la deuda pública. ¿Ya? Todos los años. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos, ¿no?, las características o las cualidades del presupuesto público. ¿Ok? No te olvides, artículo número 78 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Luego el artículo 79 dice que los representantes ante el Congreso no tienen licencia para crear ni aumentar los gastos públicos. O sea, el Congreso no puede aumentar, ¿no?, los gastos públicos. ¿Ya? El Congreso no puede aumentar los gastos públicos. ¿Ok? El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados. A mí no lo puede hacer el Congreso. En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios de exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Solo por ley expresa, aprobada por 2/3 de los congresistas, puede establecerse de manera selectiva o temporal el tratamiento tributario, ¿no? En el artículo número 80 también nos va a hablar algo que es muy importante recordar, porque acuérdate que hay preguntas domiciliarias, si no me equivoco, una pregunta domiciliaria, si no me equivoco, que dice esto, ¿no? El ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos, los ingresos tributarios. ¿Ya? Luego, cada ministro sustenta los pliegos de egresos o de gastos de su sector, ¿no? Previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los avances
en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. ¿Okay? El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también sustentan los pliegos de sus gastos, ¿no? Dice, ¿qué más? Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida por el Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, perdón. No, perdón, disculpe, me equivoqué al momento de leer. Si la autógrafa de la ley del presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo, o sea, ¿qué pasaría si no se aprueba? Si no se aprueba la ley del presupuesto hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Entra en vigencia el proyecto de que es promulgado por decreto legislativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el Congreso, que es aquella entidad que debe aprobar la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre, no lo realiza, justamente en esa fecha, el Poder Ejecutivo puede, ¿no?, promulgar la ley del presupuesto, ¿no?, mediante un decreto legislativo. El presupuesto mediante un decreto legislativo. ¿Ya? Lo sucedió. Esto sucedió en el año 2019, si no me equivoco, cuando el señor Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República, ya como el Congreso no aprobó la ley del presupuesto, lo aprobó el Poder Ejecutivo mediante un decreto legislativo, la ley de presupuesto del año 2020. ¿Ya? Es por eso que se realizó esa actividad, ¿no? ¿Ya? El mismo Congreso, pero el mismo Poder Ejecutivo fue el que aprobó su presupuesto, ¿no? Como mediante un decreto legislativo. ¿Ya? Estos son los últimos datos. Luego, en la página, en el artículo 81 nos habla acerca de la Cuenta General de la República, ¿ya? Que es un documento que nos va a presentar cómo se ha realizado el presupuesto. Dice que es examinada y dictaminada por la Comisión Revisora hasta el 15 de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo de que vence el día 30 de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo señalado, se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste la promulgue un decreto legislativo que contiene la Cuenta General de la República, ¿no? Estos son datos importantes de la Cuenta General de la República también, ¿no? ¿Ya, chicos? Luego habla acerca de la Contraloría General. Acuérdate que la Contraloría General es el ente encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto público. ¿Ya? La Contraloría supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público. ¿Ya? Bien, esto es lo que nosotros debemos de conocer en cuanto a lo que es la base legal del presupuesto público. ¿Ya? Listo. Continuamos. El proceso presupuestario. En este proceso presupuestario nosotros vamos a ver una serie de etapas en las cuales se va a realizar o elaborar el presupuesto público. Ya tenemos a la programación, por ejemplo, que es la estimación de los ingresos y gastos. ¿Ya? En la programación nosotros vamos a revisar lo siguiente. ¿Ya? Ustedes saben que el Poder Ejecutivo es aquel encargado de la elaboración del presupuesto, pero no precisamente lo hace el Poder Ejecutivo, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no precisamente lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, sino la programación, esta parte de la programación es realizada por un departamento llamado Dirección General del Presupuesto Público. ¿Ya? Dirección General del Presupuesto Público. ¿Ok? Es el que encargado de la elaboración de este proyecto, ¿no? De este proyecto. ¿Ya? Ahí es donde programan, estiman, ¿no?, cómo se van a realizar los ingresos y gastos, le van a transmitir toda la información a las diferentes entidades del sector público, ¿no? Luego de la programación aparece la formulación. En la formulación quiere decir que si ya se elaboró el presupuesto,
si ya se planteó el presupuesto público, ahora viene la parte en la cual se va a empezar a formular todos estos conceptos dentro del el Consejo de Ministros. ¿Ya? Entonces, una vez programada todas las actividades, se va a formular todo este proyecto, ¿no? Ante el Congreso, ante el Consejo de Ministros, para que se pueda aprobar este proyecto. ¿Ya? Para eso se elabora primero un anteproyecto, ¿no? ¿Ya? Una vez que ya se realizó la formulación adecuada de todo el proyecto, este proyecto ya aprobado el día 30 de agosto, se tiene que enviar al Congreso y ahí viene la etapa de la aprobación, tanto del proyecto de ley como de la ley del presupuesto. ¿Ya? El proyecto de ley se aprueba hasta el 30 de agosto, pero la ley del presupuesto público debe aprobarse hasta el día 30 de noviembre. ¿Ya? 30 de noviembre. Entonces, de esta manera nosotros reconocemos a los impuestos, ¿no? Perdón, lo que es la fase de la aprobación de estos documentos. Luego tenemos a la ejecución. La ejecución. En esta etapa vamos a hablar acerca de una fase en la cual ya aprobado el presupuesto, se manda al diario oficial para que lo publiquen. Se promulga y se publica. ¿Ya? Debe estar publicado el día 31 de diciembre. ¿Ya? Debe ser publicado el día 31 de diciembre. Una vez publicada la ley de presupuesto, al día siguiente de su publicación, ¿no? Dicha ley entrará en vigencia. ¿Ya? Durante su ejecución, el presupuesto debe ser controlado y evaluado. ¿Ya? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controla esto? Lo controla la Contraloría General de la República y lo evalúa, pues, ¿no? La Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos el proceso presupuestario. Luego de analizar el proceso presupuestario, vamos a ver fechas, ciclos, ¿no? El ciclo presupuestario. Ups. A ver. Ajá. Lo encontré un pequeñísimo error. Ahora sí. Ya está. Ciclo presupuestario. Este ciclo presupuestario se establece a través de fechas. ¿Ya? La primera fecha o la primera etapa es la etapa de la elaboración del plan, ¿no? Del proyecto. ¿Ya? Se elabora el anteproyecto, se aprueba el proyecto hasta el día 30 de agosto y esto se debe enviar, pues, ¿no? Directamente al Poder Legislativo. ¿Ya? Es el proyecto o el anteproyecto, el proyecto de ley, mejor dicho, es elaborado, pues, no por el Poder Ejecutivo, ya que en este caso encomendado al Ministerio de Economía y Finanzas y dirigido por la Dirección General de Presupuesto Público, la DGPP. ¿Ya? Aquellas entidades que están encargadas de la elaboración de este proyecto, ¿no? Una vez elaborado hasta el día 30 de agosto, pues no debe ser enviado al Congreso de la República para que sea aprobada.
¿no? El proyecto de ley se aprueba el día, hasta el máximo del día 30 de noviembre. Tienen esa fecha para aprobar la ley del presupuesto, ¿ya? Ahorita estamos en plena elaboración, en plena discusión, por si acaso, estamos en plena etapa de discusión del presupuesto del año 2022, ¿ya? Esto se tiene que aprobar de acá a un mes y medio, un poquito más, ¿no? Un mes y medio, ¿ya? Y y por ende, pues no debe ser identificado, ¿no? Dentro de lo que es la elaboración, ¿no? La planificación de esta, ¿no? Una vez aprobada la ley de presupuestos, se tiene que publicar en el Diario Oficial del Peruano para su respectiva ejecución, ¿ya? Se ejecuta desde el 1 de enero, ¿no? Hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y también determina, pues, ¿no? A través de un control legal, ¿no? Se determina a través de un control legal, ¿ya? El control legal es realizado, pues, ¿no? Por la Contraloría General de la República. Esto es en cuanto al ciclo presupuestario. Chicos, vamos a elaborar la estructura del presupuesto. A ver, ¿cómo está estructurado el presupuesto público? Tiene un rubro de ingresos, ¿no? Los ingresos fiscales, ¿no? Ingresos del Estado. Un rubro de gastos fiscales, ¿no? Los gastos del Estado. ¿Ya? Ahora, los ingresos fiscales, ¿ya? Los ingresos que el Estado busca generar en un periodo de un año, ya se van a dividir en 4 partes, ¿ya? Hay 4 formas, existen 4 formas para poder obtener los ingresos, ¿ya? La primera forma son los ingresos corrientes, ¿ya? Son ingresos de manera permanente, los ingresos que el Estado va a generar de manera constante, ¿ya? Justamente están aquí los ingresos tributarios y los no tributarios, los que siempre va a generar el Estado, ¿ya? Los ingresos de capital se establecen, pues, no, por inversiones. Por ejemplo, si el Estado peruano vende una empresa pública, ¿no? La privatización. Las privatizaciones forman parte de un ingreso de capital. Profe, pero no hay privatizaciones hasta el momento, ¿no? No. Es que ya queda muy poco por privatizar, pues. Ya el gobierno de Fujimori prácticamente ha vendido el 85% de todas las empresas del Estado. ¿Ya? Entonces, quedan muy pocas empresas rentables, ¿no? Para poder generar esto, ¿no? ¿Ya? Es más, estuvieron pensando en vender colegios nacionales también, inclusive. ¿Ya? Los ingresos de capital reducen nuestro patrimonio, ¿ya? Porque también venden activos, ¿ya? Transferencias. Cuando hablamos de transferencias es cuando el Estado recibe donaciones. Esto sí recibe, todos los años recibe donaciones del Estado peruano, ¿no? ¿Ya? Y el financiamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no podemos generar suficientes recursos, ¿no? Si los ingresos no son suficientes, ¿no? Cosa que esto sí también es cierto, ¿ya? Solicitarán un financiamiento, ¿no? Solicitan un préstamo, un crédito,
¿no? A través de la venta de bonos soberanos, por ejemplo, ¿no? Los bonos soberanos son los documentos que mayormente vende el Estado peruano últimamente. Entonces, como los ingresos no son suficientes, todos los años el Estado peruano solicita un financiamiento. ¿Ya? Entonces, para poder solventar este déficit, el Estado peruano, ¿qué hace? Solicita financiamiento. ¿Ya? Se endeuda más, ¿no? ¿Ya? Ahora, gastos fiscales se dividen en 3 rubros. Los gastos corrientes, que son gastos permanentes, los gastos de capital, que son gastos, pues no por inversiones productivas o inversiones de infraestructura, y el famoso servicio de la deuda, ¿no? El pago de la deuda pública, ¿no? Analicemos a los ingresos fiscales, ¿ya? Para analizar a los ingresos fiscales, nosotros necesitamos ubicar a estos tipos de rubros, ¿no? ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, los ingresos corrientes. ¿Ya? Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que el Estado va a obtener de manera regular. Le llaman también ingresos, bueno, se dividen en dos, ¿no? Ingresos tributarios e ingresos no tributarios. ¿Ya? Los ingresos tributarios están aquí todos los tributos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tributos, profesor? Tenemos el IGB, ¿no? El impuesto más importante del Estado. El IGB, el impuesto general a las ventas. El IR, ¿qué es el IR, profesor? El impuesto a la renta. Este es el segundo impuesto más importante del Estado. El tercer impuesto más importante del Estado es el impuesto selectivo al consumo. ¿Ya? Luego tenemos a las tasas, las contribuciones. ¿Ya? Eso son ingresos de carácter tributario. ¿Ya? Y de carácter no tributario tenemos a las rentas y a las multas, ¿no? ¿Ya? Dentro de los ingresos de capital son aquellos ingresos que el Estado obtiene de manera eventual, no es siempre, no se realiza regularmente. Estos alteran la situación patrimonial del Estado a través de la venta de activos, amortizaciones por los préstamos concedidos, ¿no? Generamos amortizaciones también, y ingresos de inversiones o venta de acciones, ¿no? De empresas públicas, ¿no? Las transferencias, recursos financieros no reembolsables que recibe el Estado provenientes de otros gobiernos, o sea, donaciones, ¿no? Las donaciones, las famosas donaciones que recibe el Estado. Todos los años el Estado últimamente está recibiendo donaciones. Hace poquito nada más ha recibido una donación de 1 millón de vacunas. ¿Ya? 1 millón de vacunas. ¿Ya? Bueno, encontramos otros tipos de sectores más también, ¿no? ¿Ok? El año pasado China nos donó respiradores mecánicos, ¿ya? Nos han donado bastantes cosas. Todos son valuados. Y como son valuados, se tiene que presupuestar también, ¿ya? Y por último, el financiamiento, ¿no? Créditos obtenidos, ¿no? Mediante la venta de bonos soberanos o mediante la solicitud directa de préstamos, ¿no? ¿Ya? Esos son los ingresos del Estado. Los gastos ahora, los gastos fiscales o gastos del Estado. Esos gastos se definen de esa manera, ¿ya? Gastos corrientes. Los gastos corrientes son aquellos desembolsos no recuperables, ¿ya? Y son de carácter permanente también, ¿no? ¿Ya? Que realiza el Estado peruano, ¿no? Ahora, profe, ¿qué tipo de gastos realiza de manera permanente el Estado peruano? Gastos de personal y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hablamos de los sueldos y remuneraciones, ¿no? Las remuneraciones a los servidores y a los funcionarios públicos,
¿Ya? Todo esto es remuneración. Eso es un gasto de función. Gasto de función. Se paga según la función del sector productivo, del sector público, ¿no? Los gastos previsionales. ¿Qué significa gastos previsionales, profesor? Son gastos que el Estado va a efectuar de manera previsionalmente, o sea, para los que es casos de jubilación. ¿Ya? En gastos previsionales estamos hablando de los gastos de jubilación. ¿Ya? La compra de bienes y servicios. Así puede comprar armamentos, puede comprar diferentes tipos de cosas que utiliza, pues no siempre para actividades cotidianas, ¿no? Las transferencias. ¿Se acuerdan hace un rato cuando hablamos de la función redistributiva, no es cierto? Así es. Mediante transferencias se promueve lo que es los gastos sociales, mediante las transferencias, ¿no? También el Estado ofrece donaciones, ofrece retribuciones a aquellos sectores más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables. El sistema de bonificación, ¿ya? El sistema de la bonificación realizada, pues, no por la pandemia, ¿no? Todo esto está presupuestado dentro de lo que están las transferencias, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos a la reserva de contingencia. La reserva de contingencia, chicos, es una cantidad de dinero que el Estado debe mantener en reserva para poder solventar gastos que no son previstos, ya sea por la naturaleza, por ejemplo, un fenómeno natural. ¿Ya? Estos son reservas de contingencia. Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos a los gastos corrientes. Gastos de capital. Aquellos desembolsos destinados al aumento de la producción, ¿no? O aquellos que contribuyan con el incremento inmediato y futuro de nuestro patrimonio del Estado. ¿Ya? Para eso tenemos inversiones en construcción de obras públicas o infraestructura, por ejemplo, ¿no? Las inversiones financieras, entre otros, ¿no? Gastos que ayudan a incrementar la producción, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos el servicio de la deuda. En el servicio de la deuda nosotros vamos a incluir la amortización, que es el pago de la deuda misma, ¿ya? Más los intereses, ¿ya? Todos los años nosotros pagamos un porcentaje de la deuda externa, ¿no? ¿Ya? Todo eso se manifiesta en los gastos fiscales. Acuérdate muy bien. Gastos corrientes, gastos de carácter permanente. Existen gastos de función, ¿no? De acuerdo a la función que cumplen los sectores, ¿no? Aquí pago el personal, remuneraciones y obligaciones. Los gastos previsionales son gastos que el Estado va a prevenir, pues no, en esta situación. Y la compra de bienes o armamentos, o todos los bienes y servicios que requiere el Estado, ¿ya? Las transferencias, que son las donaciones del Estado peruano, ¿ya? Y las reservas de contingencia, ¿no? También, ¿no? Que son gastos no previsionales, ¿no? Muy bien. De esa manera tenemos entonces a los gastos corrientes, ¿no? Los gastos de capital, que son gastos de inversión, y el servicio de la deuda, que es el pago de la deuda pública, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar en los gastos fiscales. Resultado de la ejecución del presupuesto. Todos los años, el Estado tiene que saber, ¿no? Planificarse bien, identificar cómo ha sido ejecutado el presupuesto público. Para eso, elabora un resultado, ¿no? De la ejecución, ¿ya? Si los ingresos fiscales han superado los gastos fiscales, entonces nuestro presupuesto tendrá un resultado superavitario. ¿Ya? Esto muy pocas veces se ha visto, de verdad, pero muy pocas veces. ¿Ya? Entonces, los gastos aquí son mayores
Entonces, pero que en este caso, si son menores a los ingresos, hay superávit fiscal y eso nos genera un ahorro fiscal, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Pero si los ingresos fiscales son menores que los gastos fiscales, eso sí es constante, entonces nuestro resultado será un déficit. Y el déficit, acuérdate, ¿cómo solucionamos con el déficit? El déficit lo solucionamos endeudándonos, ¿no? Endeudándonos, ¿ya? O sea, tratando de incrementar los ingresos fiscales y reducir, ¿no? El consumo, los gastos. Pero como no se puede reducir los gastos de consumo o los gastos de capital o los gastos corrientes, pues vamos a buscar mayor ingreso, ¿no? A través de un endeudamiento, ¿no? Pero ¿qué pasaría si los ingresos son iguales a los gastos? Estaremos en equilibrio fiscal, ¿no? Chicos, los resultados del presupuesto, ¿en dónde se registran? En un documento legal también. ¿Cómo se llama ese documento legal? Cuenta General de la República. Es la Cuenta General de la República. Documento que es elaborado todos los años por la Dirección General de Contabilidad Pública. También es una entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Hay una Dirección General de Presupuesto Público, pero también hay una Dirección General de Contabilidad Pública, la que se va a encargar después, ¿no? De analizar toda esta cuenta general, ¿no? Pero luego se va a ser aprobado por el Congreso de la República, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera tenemos a los resultados de la ejecución del presupuesto público. ¿Sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? A ver, ¿tendrán alguna pregunta hasta ahí? Nada, ¿no hay preguntas? ¿No hay questions? ¿No problems? Nada. Bueno, pues hasta ahí llegamos a la clase del día de hoy. Ya, chicos.